Hola, hola, bendiciones para todos. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a su canal Agua Viva, la Gracia del Amor, donde principalmente nos enfocamos en los estudios bíblicos, porque tenemos claro que esta es la única forma de nosotros conocer a nuestro Dios, de tener una fe firme, sólida, sana. Entonces, qué importante nosotros conocer la palabra de Dios. Por eso, hace poco también hemos comenzado el estudio del libro de Malaquías. Es un libro muy pequeño, solamente de 4 capítulos, pero que encierra unas grandes verdades, unos grandes mensajes que edifican grandemente nuestra vida, como lo hace toda la palabra de Dios. Entonces, ya estudiamos el primer capítulo. Si usted no ha visto este capítulo, le motivamos a que lo haga, porque allí explicamos todo, digamos que la introducción a este libro y todo el capítulo 1. Entonces está en las redes sociales y aquí en el canal de YouTube encuentras este capítulo, ¿ok? Entonces el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 2. Y les quiero recordar que el día de mañana, viernes 10 de noviembre, estaremos en vivo de 8 de la mañana a 12 del día. Esas 4 horas directo estaremos en ayuno estudiando también la carta a Tito. Y si usted desea estar, pues una bendición. Si no quiere, no puede, bueno, igual va a estar ahí grabado el video para que lo vea quizás en otro momento. Ok, entonces vamos a comenzar a leer, no sin antes orar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, amado Padre Celestial. En esta hora nos presentamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús, rogando que con tu Santo Espíritu tú nos ilumines, tú, Señor, nos enseñes. Venimos con un corazón tan dispuesto, sediento y necesitado de ti. Por favor, sé propicio, Señor, a nuestra necesidad. Háblanos, que tus hijos escuchamos. Por favor, Señor, necesitamos que tú abras nuestro entendimiento, que tú te reveles a nuestra vida cada día más. Muéstranos en qué te estamos fallando y danos un corazón sensible para obedecerte, un corazón humilde. Y asimismo, Señor, muéstranos el camino por el que debemos andar. ¿Qué es lo que tú, Señor, quieres de nosotros? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a leer Malaquías capítulo 2. En la Reina Valera tiene como título Reprensión de la infidelidad de Israel. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Bueno, ahí leí 2 versículos, pero entonces vemos que le está hablando a los sacerdotes. Como lo hablamos en el capítulo 1, esos somos nosotros, porque en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces somos nosotros. Este mensaje es para nosotros, independientemente de que usted sea o no un líder espiritual. Usted tiene a Cristo en su corazón, usted es una persona de fe y toda la palabra de Dios ha sido escrita para nuestro provecho, para nuestra bendición. Toda. Entonces va para nosotros, que nos quede bien claro. Y nos dice en el versículo 2, si no oyes y no decides de corazón. Eso de decidir de corazón lo dice 2 veces en el mismo versículo. Entonces miramos qué importante. Ambos o todos escuchamos la palabra de Dios. Todos escuchamos el mensaje de Dios, pero no todos respondemos igual ante esa palabra. Hay personas que escuchan la palabra y dicen, eso no es para mí, y no le prestan atención. O algunos hasta menosprecian la palabra y dicen, eso es retrógrado, esa Biblia era en otros tiempos, eso es historia, y menosprecian lo que está escrito. Bueno, pero nosotros estamos llamados a que cuando oímos la palabra nos debemos decidir de corazón obedecerla.
Decidir de corazón que ella entre a lo más profundo de nuestro ser, nos examine, nos convenza de pecado, nos muestre en qué estamos fallando, arrepentirnos, disponernos a obedecer. Ese es el propósito. Cuando Dios habla a nuestra vida a través de su palabra, nosotros debemos tener esa actitud, dice, de corazón. O sea, nada de fingir la fe, nada de aparentar, no. De corazón, eso habla de sinceridad. Porque a veces engañamos al hombre, pero a Dios, ¿quién lo va a engañar? El Señor sí conoce muy bien las intenciones del corazón y quiere que lo busquemos con toda sinceridad. Ahora, ¿qué debemos hacer de corazón? Dice, dar gloria a su nombre. Nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Principalmente a través de una vida de obediencia. Porque de nada vale que yo sepa lo que dice la Biblia, pero no lo hago, ¿cierto? La Biblia dice, debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y me encanta en Isaías 43, 21, dice, este pueblo he creado para mí, dice Dios, mis alabanzas publicará. Nosotros hemos sido creados para adorar a Dios. Y en Efesios capítulo 1, también dice que nosotros hemos sido creados para la alabanza de Dios. Ese es el propósito que nosotros tenemos en este mundo, principalmente glorificar a Dios. En 1 Corintios 10:31 dice, ya sea que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. En eso consiste o debería consistir nuestra vida. Ok, ahí mismo en el versículo 2 nos dice también algo muy tremendo. Y es que si no obedecemos, si no decidimos de corazón glorificar a Dios, dice que Él va a convertir las bendiciones en maldiciones. ¡Wow! Imagínate, pues día a día no todos recibimos bendiciones de Dios. Todos los días, el despertar cada día, abrir nuestros ojos, ya es un milagro, ya es una bendición de Dios. Y Él dice, si tú vas a persistir en pecar y si tú no vas a querer glorificar mi nombre, vas a vivir es para ti, tus deseos, tus sueños y no buscas complacer mi corazón, dice Dios, pues entonces yo voy a maldecir lo que ya te había dado como bendición. Ay, Padre, ayúdanos. Muy bien, entonces también dice en el verso 3, dice, he aquí, yo os dañaré la sementera y echaré al rostro el estiércol y el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí leí versos 3 y 4. En la NTV, en esta versión Nueva Traducción Viviente, dice, en vez de decir sementera, dice descendencia. Se los voy a leer. Ay, a ver. Espérenme un segundo. Castigaré a sus descendientes. Castigaré a sus descendientes y a ustedes los salpicaré en la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Entonces por fin sabrán que fui yo quien les envié esa advertencia para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces aquí lo que está diciendo es, la maldición no solamente va a venir sobre ustedes, sino también sobre sus hijos. Dios mío, ayúdanos, porque nosotros estamos haciendo siembra, no solamente para nuestra vida. La Biblia dice lo que sembramos, lo cosechamos. Y no solamente nosotros, nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos. Recordemos que la Biblia dice que la bendición a los que aman a Dios, Dios dice que va a bendecir hasta 1000 generaciones aquel que ha decidido andar en sus caminos. En Éxodo capítulo 20 lo dice, pero dice que el que desprecia a Dios y no quiere obedecerle, pues va a maldecir
Dice que la maldición va hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, tengamos eso presente, no seamos egoístas. Salimos a veces en pos de nuestros deseos, obedeciendo a lo que la carne pide y a mis sueños, anhelos, y sin importarme lo que Dios quiere o espera de mí. Y no nos estamos dando cuenta que esas actitudes, que esas decisiones que hoy estemos tomando van a afectar grandemente a nuestra descendencia. Entonces, bueno, ¿qué? Cada uno de nosotros analicemos esto. Y en el 4 dice, sabrán que yo soy Dios. Hace poco estaba estudiando Ezequiel, el libro de Ezequiel. No recuerdo exactamente, pero sí las conté. La cantidad de veces que dice, y sabrán que yo soy Jehová, y sabrán que yo soy Jehová, y sabrán que yo soy Jehová. Y siempre era, casi siempre, muy pocas veces, era para algo bueno. Pero casi siempre era, sabrán que yo soy Jehová, cuando venía la maldición, cuando ellos iban a recibir las consecuencias del pecado, se van a dar cuenta quién soy yo. En otras palabras, Dios está diciendo, a las buenas o a las malas. Si tú no me reconoces como el Dios que soy, amoroso, bondadoso, lleno de misericordia, que quiero lo mejor para ti, que mis mandamientos no son gravosos, que mi yugo es fácil, ligera mi carga, si no lo reconocemos así, pues bueno, en algún momento usted va a decir, ¡ah! Dios es muy poderoso. Pero porque usted está viendo el juicio de Dios en su vida, porque usted le va a tocar reconocer que Dios no puede ser burlado, que todo lo que uno siembra cosecha, que con Él no se juega, que Él es un Dios de amor y de misericordia, pero también un Dios que tiene ira. Y eso como que no nos gusta saber de Dios, como que no, ese no es el Dios que yo quiero, pero es el Dios de la Biblia, es el real. Entonces, no juguemos con la gracia de Dios, con el amor, la misericordia de Dios. Él nos ama muchísimo, pero Él también nos ha pedido que le obedezcamos. Dispongámonos de corazón. Más adelante, en el verso 5, nos da un ejemplo a seguir. En la Biblia encontramos personajes que nos inspiran, personajes a imitar, que uno dice, ay, yo quiero ser como él, o personajes a evitar, que son de advertencia, no hagas como él hizo. Aquí en este caso, en el verso 5, nos va a hablar de un personaje a imitar. Dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿De quién está hablando aquí? En el verso 4 dice que Dios hizo pacto con Leví. Entonces está hablando de Leví. Leví era el que lideraba, digamos, les voy a leer aquí mejor el comentario. Este es el verso 4 o 5, dice, los levitas anduvieron con Dios e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Leví fue el antepasado de la tribu de los levitas. Eran 12 tribus y había uno que se llamaba Leví. Ellos, los levitas, fue la tribu que fue apartada para el servicio a Dios. Esto lo vemos en el libro de Números, capítulo 1, versos del 47 al 54. Usted allí va a encontrar esto. Aarón fue un levita. Era antepasado de los sacerdotes. Los levitas fueron los ministros de Dios. Primero en el tabernáculo y luego en el templo. En estos versículos, Dios se dirigía a los sacerdotes. Los reprendió por corromper las leyes que le dio a su antepasado y por no seguir su ejemplo. Entonces ya vemos quién era Leví. Y aquí la palabra lo exalta. Dios está exaltando a Leví. En el verso 5, en la NTV, dice así: el propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, o sea, me respetaran, y lo hicieron en gran manera, y temieron a mi nombre.
Comunicaron, les voy a leer el 6, comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí y no mintieron ni estafaron ni anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Aquí en el 6 dice, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Wow. 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces ahí leímos del 5 al 7. Y está hablando de que Leví agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque todo consejo que daba direccionaba al pueblo de Dios conforme a lo que estaba escrito. Y eso es lo que usted y yo estamos llamados a hacer. No debemos aconsejar lo que a mí me parece, lo que yo creo, nada de eso. Mi pensamiento no, es lo que Dios dice. Pero pues aquí nos podemos preguntar, a veces nos quedamos cortos en qué aconsejar o qué decisión tomar frente a, porque realmente no conocemos la palabra de Dios. Pero si somos diligentes en el estudio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo precioso nos va a traer a memoria las palabras que hemos leído. Entonces, en un momento de dificultad, de prueba, en un momento que usted necesite dar un consejo, en un momento de tentación, el Espíritu Santo le va a traer a memoria la palabra que usted ya ha leído, ha estudiado. Entonces, el sacerdote, usted y yo, estamos llamados a eso, a guardar la palabra en el corazón y que eso sea lo que salga de nuestra boca. Pero tristemente, hoy vemos líderes, curas, en fin, pastores, personas que se llaman cristianas, pero le dan consejos basados en la tradición, en lo que a mí me parece muy contrarios a lo que dice la Biblia. Y debemos tener la costumbre de que si un hombre de Dios o una mujer de Dios me está dando un mensaje o un consejo, que lo sustente con la palabra de Dios. Que lo sustente. De igual manera, cuando te llaman la atención por algo, mira, estás haciendo esto mal, también te lo deben decir conforme a la palabra de Dios. Entonces, mira lo que dice, que él se humillaba ante el nombre de Dios, le temía, lo reverenciaba, anduvo con él, hizo bueno, dice tantas cosas hermosas. Examinemos si nosotros somos así. Si no somos así, pues vamos a proponernos. Nunca es tarde. Y seguro que Dios se va a agradar mucho de que cada uno de nosotros hagamos un acuerdo con el Señor y decir, bueno, Señor, a partir de hoy yo me determino a buscar más tu palabra para que ella more en abundancia en mi vida, para que ella sea la que llene mi pensamiento, mi corazón, dirija mis emociones, guíe mi camino. Y propongámonos. Entonces Leví, por la descripción que da Dios aquí en este texto de él, pues es un personaje a imitar. Señor, yo quiero ser, así como tú dices de Leví, eso quiero que sea en mi vida. Qué lindo nosotros poder darle a nuestros hijos sabios consejos, a las personas que nos rodean, que sepan que pueden llegar a usted y va a encontrar una palabra de Dios. Y cuando damos palabra de Dios no nos vamos a equivocar. Bueno, entonces en el 8 dice, más vosotros, o sea, ese era Leví, con él todo bien, pero con ustedes, dice el Señor, se han apartado del camino y han hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Y en la ley hacen acepción de personas. ¡Wow! Entonces está diciendo, han corrompido el pacto, se han apartado de mi camino. Tremendo. Primeramente, cada que leemos la Biblia nos tenemos que ver a nosotros mismos. La palabra es para mí. Señor, háblame. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal?
es lo principal. Pero también a veces decimos, bueno, esto también se puede ver como hoy vemos, con mucho respeto, pero toca decirlo. Ejemplo, en la iglesia tradicional o en otras religiones donde se alaba más al hombre que a la palabra de Dios. Se tergiversa la palabra, al punto que por ahí escuché hace poco que ya los transgéneros, yo no sé qué, que ya podían ser padrinos, que ya podían bautizarse, que yo no sé qué. Y uno dice, Padre, esto no está en la palabra. Estamos llamados a amarnos, sí. Hay que amar, nos tenemos que amar unos a otros. Pero la palabra ya ha establecido claramente que le agrada a Dios y que no. Que sí se puede hacer y que no se puede hacer. Entonces, a veces por querer agradar a las personas y encajar en el mundo que va en contravía de los principios de Dios, a veces por querer agradar a las personas, desagradamos a Dios. Y no puede ser así. Entonces, bueno, eso lo podemos ver en otras personas. Pero como les digo, principalmente mirémonos a nosotros mismos. ¿En qué podemos estar nosotros corrompiendo la palabra? ¿En qué podemos quizás en qué estamos apartándonos del camino? Y de pronto no vamos fielmente en el camino del Señor, sino que andamos como con un piecito en el mundo, otro con el Señor, y como que a veces sí, a veces no. Es bueno que nos examinemos en eso. Y dice, en la ley hacen acepción de personas. En el verso 9 dice, les voy a leer un comentario. Dice, los sacerdotes permitían que la gente influyente y favorecida violara la ley. Tanto dependían económicamente de esas personas que no se atrevían a enfrentarlas cuando hacían algo malo. En su iglesia no se atrevían a enfrentarlas cuando hacían algo malo. En su iglesia hay quienes hacen el mal abiertamente y no son reprendidos. No deberían existir normas basadas en el nivel de riqueza o posición de las personas. Que las normas de su vida sean las que se encuentran en la palabra de Dios. Mostrar favoritismo entre las personas es despreciable ante los ojos de Dios. Entonces dice, en la ley, en la palabra de Dios, hacen acepción de personas. Y no puede ser así. La ley aplica para todos. Y bueno, que Dios nos ayude. Verso 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Bueno, aquí cuando dice no tenemos todos un mismo Padre, realmente la Biblia deja muy claro, dicho por Jesús mismo, que hay dos padres. A unas personas Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo porque ustedes son unos mentirosos y Satanás es el padre de la mentira. Ustedes son hijos del diablo. Les dice, creo que es en Juan 8:44. Entonces, eso nos deja claramente en la Biblia, en varias partes, hijos de Dios o hijos del diablo. O sea que si hay dos padres y nosotros decidimos a quién vamos a servir y obedecer. Entonces aquí cuando dice tenemos todos un mismo Padre, a lo que se está refiriendo es que en sí todos somos creados por Dios. Es decir, a todos no nos ha creado pues Dios. Eso es lo que está diciendo, porque en Juan 1:12 dice que Dios le ha dado el derecho o el privilegio a los que reciben a Cristo en su corazón y le han rendido su vida única y exclusivamente a Jesucristo. Dice que a ellos Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces nos deja clarísimo que no todo el mundo es hijo de Dios. Todos son creación, pero no todos son hijos. Y aquí lo que está diciendo es eso. Entonces dice, porque pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con la hija de Dios extraño. Se los voy a leer en la NTV, que me gusta como dice ahí el verso 11. Estoy leyendo el verso 11, dice, Judá ha sido infiel. Judá es el pueblo de Dios.
ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor. ¿Cómo lo han contaminado? Al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto y que aún así lleva una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Verso 13 dice, esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siga siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esta unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio. Dice el Señor, Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Wow, ahí leí hasta el versículo 16 en la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces aquí nos queda muy claro lo que el Señor está diciendo de que desprecia el divorcio. Está diciendo, ustedes están siendo infieles, ustedes se están casando y se están uniendo en yugo desigual con el incrédulo. Mujeres que no me siguen a mí, que siguen esos dioses falsos, y ustedes se están casando con personas que no comparten su misma fe. Entonces esto lo que va a hacer es que los lleva a ustedes a corromperse, a que vayan y le oren, le recen, le prendan velitas, se le arrodillen, paguen promesas, todas esas cosas, como sucede en estos tiempos, a dioses falsos. El Señor está indignado por eso. Y también está diciendo, y ustedes, yo odio el divorcio, y ustedes están siendo infieles a sus esposas y se están divorciando. No, esto no se puede, dice el Señor. Entonces por acá dice, les leo un comentario. En estos tiempos, los hombres eran los únicos que podían divorciarse. Ellos eran desleales a sus esposas y no respetaban los votos matrimoniales que habían hecho ante Dios, con lo cual pervertían el propósito divino para ambos. Criar hijos que amaran al Señor, ese era el propósito. Estos hombres no solo eran infieles a sus esposas, sino que también despreciaban el hecho de que ese vínculo era una representación simbólica de su unión con Dios. Guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud significa mantener el compromiso matrimonial así como con Dios, así como Dios mantiene su compromiso con las personas para su pueblo. Debemos reservar nuestro deseo exclusivamente para nuestro cónyuge. Entonces, Señor, ayúdanos. Aquí el Señor está demandando no al adulterio, no al divorcio, sí a la fidelidad, no al yugo desigual, no al tener asociaciones con los incrédulos, con personas que tienen otros dioses falsos. Hay unos dioses, sí hay muchos dioses, pero el único verdadero es Jehová de los ejércitos, quien vino y habitó entre nosotros por medio de Jesucristo, a través del mismo Jesucristo que es Dios mismo. Ese es en el que debemos creer única y exclusivamente, en nada más, en nadie más. Entonces está diciendo, no da esto. Y para terminar, en el verso 17, mira lo que nos dice. Dice, se lo voy a leer en la NTV. Dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. En la Reina Valera dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Dios se cansa, Él también tiene un límite.
¿Qué tal usted y yo a toda hora haciéndole promesas a Dios y no las cumplimos? ¿O qué tal usted y yo a toda hora quejándonos delante de Dios, siendo bien ingratos? Entonces dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y el pueblo pregunta, ay, ¿cómo lo hemos cansado? ¿Cómo lo hemos cansado? Preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar dónde está el Dios de justicia. Entonces, aquí hay un comentario muy especial, dice, Dios estaba cansado del cinismo con el que el pueblo había tergiversado sus verdades. Dios castigaría a quienes creían que su silencio, el silencio de Dios, indicaba que Él aprobaba sus acciones o que no les haría nada. Dios también castigaría a quienes intentaban mantener una fachada de religiosidad mientras continuaban llevando una vida pecaminosa. Dios se cansa. Y podemos ver que, no, pues pecaste y no pasó nada, no tuvimos ninguna consecuencia inmediata. Entonces creemos que Dios lo pasó por alto y que Dios está muy feliz con nosotros. No, Él es paciente. Y el día a día está esperando que nosotros nos arrepintamos, que nos volvamos a Él de corazón. Pero no juguemos con la gracia de Dios. No juguemos con la gracia de Dios. Y el día de arrepentirnos es hoy. Dice la Biblia, cuando escuchas su voz, no endurezcas vuestro corazón. No endurezcas el corazón. Si Dios hoy nos está llamando al cambio, a arrepentirnos, a dejar, a renunciar al pecado, a cosas que a Dios no le agrada, hagámoslo hoy, no lo deje para mañana, hagámoslo hoy. Muy bien, entonces no seamos desleales y no seamos ingenuos al creer que Dios está muy contento con nuestra vida de pecado y quizás, como yo voy a la iglesia, como yo leo la Biblia, como yo sigo ciertos rituales religiosos, creemos que Dios está muy contento. Él quiere obediencia antes que sacrificios, lo dice la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por lo que hoy has hablado a nuestra vida, donde nos has mostrado un personaje hermoso como Leví, donde hoy nos proponemos, Señor, hacer como ese Leví, a guardar tu palabra, a que eso sea lo que salga de nuestra boca, a que vivamos en tu temor, reverenciando tu nombre, humillándonos cada día delante de ti. Agradar tu corazón es nuestra prioridad. Perdónanos, Señor, cuando hemos abusado de tu misericordia. Perdónanos, Señor, si estamos fallando en todo esto que tú hoy dices en tu palabra. No, a los que somos casados, guarda nuestro corazón, Señor. Y no nos permitas, Señor, fallarte a ti, porque antes que fallarle a nuestro cónyuge es fallarte a ti. Ayúdanos a ser fieles con nuestras parejas, a amarlos, Señor, en todo tiempo, sin importar las adversidades que se presenten. No permitas que contemplemos el divorcio, que siempre estemos buscando, Señor, mantener nuestro hogar, luchar en oración usando nuestras almas espirituales. No permitas, Señor, que más matrimonios sean divididos, sean desintegrados. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te rogamos que tú nos ayudes a que podamos darte gloria y honra con nuestra vida, a tener un corazón, Señor, que se dispone a obedecerte, a glorificar tu nombre. Gracias por lo que has hablado y ruego, Señor, que tú sigas hablando a nuestro corazón. A cada una de las personas que ha recibido este mensaje, yo ruego que con tu Santo Espíritu les sigas inquietando, les sigas enseñando, te sigas revelando, Señor, más y más a nosotros. Te necesitamos, Padre, y rogamos que tú nos ayudes a que cada día podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, porque esta es la forma en que nosotros podemos demostrarte cuánto te amamos, no solamente de palabra, sino, Señor, con nuestras actitudes principalmente. Te amamos, Señor, y te damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.